estaba peleando y siempre estaba peleando por Israel y fue un soldado, podemos decir, muy valeroso en el tiempo de aquel rey llamado Saúl. Pero ¿qué sucede? Quien escribe este salmo es alguien que sabe que es el liderazgo, es alguien que sabe en realidad lo que tiene que ver con el tema del pastorado. ¿Por qué? Porque si nos vamos, podemos decir gráficamente, lo que estaba viviendo David, va a encontrar que él era un pastor de ovejas. Él pastoreaba ovejas, él lidiaba con las ovejas, sabía cómo tenía que cuidar las ovejas, sabía que tenía que pelear por ellas, sabía a qué hora se tenía que levantar para pelear por las ovejas. O sea, decir, su papá lo encargó a él de ¿qué? De un rebaño. Estaba oculto, quizás señalado, rechazado en aquel lugar. Pero lo que no sabía David era que en la eternidad ya Dios lo había marcado con un llamado. Simplemente lo había llamado al pastorado para hacerle entender que ahora él no iba a pastorear ovejas, sino que ahora Dios lo iba a poner por encima de su nación y le iba a dar la autoridad de ¿qué? De su nación, y lo iba a colocar como un rey sobre aquel lugar. O sea, que Dios primero lo que hace es que le enseña, podemos decir, en lo mínimo para después llevarlo a ¿qué? A lugares de altura. Porque Dios nunca te va a llevar a algún lugar de altura si primero no pasan los momentos difíciles. Dios nunca te va a llevar a ti a un lugar de altura y de gloria si primero no eres trillado, si primero no eres procesado. El problema de hoy día es que muchas personas quieren liderazgo, muchas personas quieren tener un estatus, pero en realidad no leen las escrituras, no quieren ser procesados, en realidad no se capacitan, no quieren buscar a Dios, sino que quieren vivir de lo que otros predican y de lo que otros hablan. Pero somos llamados en este tiempo a nosotros también, ¿para qué? Para escudriñar, buscarle su palabra y luego el Dios de gloria nos ha de levantar. ¿Cuántos lo creen así? Ese Dios de gloria nos quiere levantar a todos, pero primero tiene que vivir un momento de ¿qué? De proceso, donde tu vida pueda ser completamente formada, donde puedas tener en tu vida una completa formación. David la tuvo. ¿En dónde la obtuvo? La obtuvo en aquel lugar pastoreando ovejas. Pero resulta que un día Dios le habla a Samuel y le dice a Samuel: quiero que vayas a la casa de Isaí y me unjas al próximo rey. Cuando Samuel llega hasta aquel lugar, llega con ¿qué? Llega con un cuerno de aceite. Después no cometen ese tema como nos toque, es una locura. El cuerno de aceite, ¿qué significaba el cuerno? ¿Por qué un cuerno y por qué el aceite en el cuerno? Ese es otro tema, anótalo por ahí. Pero resulta que llega él con el cuerno de aceite y llega hasta aquel lugar a ungir al próximo rey de Israel. Pero ¿cómo ungir al próximo rey si ya había un rey? Era que el rey de turno ya había sido desechado porque desobedeció completamente la autoridad del Dios Todopoderoso. Desechó, podemos decir, la palabra y lo que Dios había ordenado. Muchos sabemos el asunto del cuento, pero resulta que ahora llega Samuel hasta aquel lugar con el cuerno de aceite y llega hasta aquella casa. Isaí le sale del encuentro y le dice: vienes en paz, vienes en Jesús de guerra, ¿qué tú haces aquí? Y él le va a entender: vine a ungir al próximo rey y se encuentra entre tus hijos. ¿Cómo se sentiría Isaí en ese momento? ¡Wow! Mi hijo mayor va a ser el rey. De una vez le saca a quién, le saca a aquel muchacho, le saca el hijo mayor. Cuando Samuel lo ve, dice: espérate, este tiene que ser, porque el tipo era fuerte, el tipo era hermoso así como yo. Bueno, eso me dice mi esposo. El tipo era fuerte, el tipo tenía, podemos decir, la estatura que podía tener un rey, que era alrededor de 1,80 a 1,90. Cuando él sobresale por encima de los hermanos, le dice: este es el rey. Y de repente se escucha una voz que le dice: Samuel, ese no es el rey. Porque tú estás mirando lo de afuera, pero yo estoy mirando lo que hay por dentro. Porque el liderazgo no es simplemente por lo de afuera, sino que el liderazgo es por lo que hay por dentro. A veces nosotros tenemos líderes en las congregaciones y tenemos líderes en muchos lugares que son líderes simplemente, podemos decir, por el carisma que tienen. Porque quizás es sanguíneo, porque quizás a lo mejor puede conectar con la gente, pero en realidad no es porque tengan un liderazgo nato por dentro. ¿Cómo así? Hay personas que conectan con facilidad con las personas. Hay personas que conectan
con cualquier persona de una manera tremenda, pero en realidad dentro de sí no han sido marcados delante de la presencia de Dios. Aquel muchacho podía ser la apariencia del rey en aquel entonces, pero por dentro su corazón ya había sido pesado delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le está diciendo, ya yo lo pesé y él no es el rey, Señor. El rey está aquí, pero tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no vas a ver su parecer, sino que quiero que te enfoques en la intención de su corazón. Pasa en el segundo. ¿Y qué pasa con el segundo? Dios le dice, ese tampoco es. Pasa el tercero y Dios le dice, tampoco. El cuarto, menos. Cuando llega el octavo, llegó un momento donde me imagino que Samuel pensaría, ya no hay más nadie aquí, ¿qué vamos a ungir? ¿A quién le vamos a echar el aceite? Y viene Samuel y le dice, ¿será que tú tienes algún otro hijo? Y él dice, sí, me acordé, yo tengo otro, que pastorea mis ovejas. El papá lo manda a llamar, y por la mente de su papá, o de aquel hombre pasaba, que David podía ser el rey. Conocemos la historia, lo unge como rey en aquel lugar. Tenía alrededor de 17 años aquel jovencito. 17 años tenía aquel joven cuando fue ungido delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Pero lo que más me impacta es que él fue ungido a los 17, pero ¿cuándo comenzó su reinado? Cuando tenía 30 años. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, para los judíos, para poder ejercer una autoridad, la persona tenía que tener al menos 30 años, porque era considerado una persona ya madura. O sea, decir que podía ejercer un liderazgo, una autoridad. Por eso es que en cierta oportunidad, cuando usted escudriña, dice la palabra que Pablo le dice a Timoteo que ninguno ponga en poco tu juventud. ¿Y sabe cuántos años se cree que tenía Timoteo cuando Pablo le escribe eso? Tenía 40 años. Y le dice que ninguno ponga en poco tú. ¿Por qué? Porque los que enseñaban eran los ancianos. Los que tenían autoridad eran las personas de 70 años en adelante, era lo que ejercían y era lo que podían enseñar. Pero ahora viene Pablo y le dice, pero quien te ha capacitado a ti no es el hombre, sino que es Dios. Dios te ha marcado y ha dado en ti una palabra, así que no te sientas inferior ante aquello que quizás lo ves muy letrado, porque lo que está dentro de ti no viene del hombre, sino que viene del Dios Todopoderoso. A veces nos sentimos que no sabemos nada. A veces nos sentimos y decimos, porque mire, yo me crié en una cultura que cuando nací en el Evangelio, era que para tú poder pararte aquí en el altar, era difícil. Para tú predicar aquí, era complicado. Tú tenías que tener un testimonio de rango. Era difícil. Tú te sentabas ahí y pasaba el balón. Yo recuerdo que yo venía del barrio tal, un hombre vino con una ametralladora y me metió 300 disparos. Yo me levanté, quedé vivo y la gloria de Dios. Y tú sentías como que tú tenías que tener un testimonio terrible para que Dios te pudiera usar. Y uno sentado ahí, uno llorando, Dios mío, uno no lloraba porque Dios lo había levantado, era porque uno se veía y decía, yo creo que me tengo que hacer contigo también para que tú me levantes. Y Dios nos guarde. Pero era que cuando uno veía a la gente, uno decía, yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a alcanzar. Y eso es lo que nos vendía. Pero lo que en realidad, quien te llama a ti, no es el hombre, no es el pastor. Hay un llamado de parte de Dios dentro de tu vida y que en realidad Él te da esa capacitación y ese impulso a capacitarte Dios. Ahora, por supuesto, Dios colocó a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a los apóstoles. ¿Para qué? Para capacitarte. Porque hay gente que viene y dice, no, yo no tengo pastor, mi pastor es Jesucristo. No, su pastor es el diablo. Porque no es verdad que usted dice que tiene a Dios y no se va a congregar. ¿No lo están aquí? Porque Dios colocó un ministerio para capacitar ¿a quién? A los líderes, para capacitar y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me dicen a mí en esta hora? ¿Cuántos están aquí? Sonría, sonría. Ahí vamos avanzando. Vamos de menos a más. ¿Qué sucede? Resulta que ahora David es elegido de parte de Dios con 17 años. David es sacado de dónde? De pastorear ovejas. El muchachito se levanta un buen día a llevar pan y higo y queso a sus hermanos. Era el mandadero de su padre.
Y cuando llega hasta aquel lugar, se encuentra con un gigante, con un hombre inmenso, retando a Israel. Y de repente le dice: ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese incircunciso que está retando los escuadrones de Israel? Pero como que si él hubiese agarrado una espada y hubiese pegado antes. Lo que pasa es que toda persona que es ungida, no importa la edad, Dios le dará la valentía para enfrentar los momentos duros. Usted quiere enfrentar las circunstancias, chíndese de Dios. Cuando usted es una persona que está atemorizada, no está buscando a Dios. Porque Dios te da valentía. Dios te da la valentía para enfrentar, aleluya, los momentos difíciles de tu vida. Por eso es que Él lo enfrenta. Conocemos la historia. ¿Por qué? Porque ahora vemos que este muchachito se levanta, mata a Goliat. Una vez que lo mata, ahora haya gracia en el palacio. Ahora toca el arpa. Después de tocar el arpa y después de haber hecho aquella gran hazaña que hizo, dice que ahora era un gran guerrero. Dice que mataba a 10,000 personas. Y después el pueblo comenzaba a decir: David mató a 10,000 y Saúl mató a sus miles. Y esto generó celo en la vida del rey, el cual David amaba. ¿Qué pasa? Que el celo hizo que en realidad David comenzara a huir. ¿Por qué? Porque Saúl lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque Saúl no estaba entendiendo la unción que había sobre esta persona. No estaba entendiendo que Dios lo estaba llamando para ese momento. Lo estaba capacitando con una palabra. Lo estaba capacitando como el rey de aquel lugar. David sale huyendo. Pero cuando David sale de Israel, él no sale porque él quería. Él sale impulsado por el temor de que aquel hombre lo quería matar y que lo odiaba. Ahora, si lo odiaba el rey, ¿lo odiaba quién? Lo odiaba la nación, lo odiaba todo el mundo. Pero ahora él está en el desierto, siendo perseguido. ¿Por quién? Siendo perseguido por el rey que él amaba. Y es allí que ahora en el desierto nace el salmo más leído. Estando en el desierto, nace uno de los salmos más poderosos. Y viene David con su arpa, porque quizás se fue al desierto sin ninguna espada. Y con su arpa comienza a amar a Dios. Comienza a glorificar al Padre en un lugar donde no hay nada. Siendo perseguido, siendo desechado. Pero tenía la unción de Dios sobre su vida. Tenía el aceite de Dios sobre su cabeza. Por eso, que ahora él viene y comienza a escribir y dice: Jehová es mi pastor y nada que. En el original esa palabra no lo dice así. En el original dice: Dios es mi pastor y Él nunca me faltará. No lo mismo decir Dios es mi pastor y nada me faltará. Porque a pesar de que Dios es nuestro Dios, usted de repente le falta la casa o le falta el carro. En la interpretación original está diciendo: Él es Dios y Él nunca te va a faltar. O sea, es decir, de que Él es tu Dios y Él siempre estará en tu vida y Él nunca te va a faltar. Te podrá faltar todo, pero menos Dios. ¿Cuánto lo crees? Te podrá faltar alimento, pero menos Dios, porque Dios está allí. Y si Dios está en ti, Él lo provee todo. Él te lo va a dar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Pero ¿por qué Él hace ahora referencia a Dios como pastor? Porque Él sabía lo que era el pastorado. Pero Él entendía que su pastor, en realidad, el pastor de pastores que menciona la Escritura es Dios. Y ahora Él comienza a cantar y comienza a hacer referencia al cuidado de Dios como un pastor. ¿A quién? A las ovejas. Y viene y dice: en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? ¿Ustedes saben qué sigue el pastor? ¿O qué sigue el líder? ¿O él mismo? El mismo David. No le era permitido a un pastor en la antigüedad pastorear más de 100 ovejas. Si se pasaban de las 100 ovejas, tenían que buscar un pastor ayudante. Por eso es que la Escritura siempre habla de 100. Y dice que se escapó una oveja, el pastor dejó las 99 y fue atrás de qué? De una. ¿Cuántas ovejas tenía? Tenía 100. ¿Qué sucede? El pastor tenía, o el líder tenía la responsabilidad de buscar la manera de que esas personas, o esas ovejas, perdón, que estaban a su cargo, tenían que llevarlas a un lugar donde hubiese pasto, y en realidad pudiesen descansar. Cuando usted comienza a estudiar el Nuevo Testamento, Jesús viene y dice: yo soy el buen, y el buen pastor da su vida por. Y está hablando no simplemente de un pastorado, sino que está hablando de un liderazgo. El buen líder no es el que manda, el buen líder es el que enseña. El líder no es un manda más, el líder es el que primero te enseña, te capacita, te lo dice y después te dice: ahora hazlo tú. ¿Verdad? Y eso es lo que hacen los lobos.
Cuando usted ve el lobo alfa, el lobo, ¿qué es lo que hace? Le abre camino a los demás y luego los demás van caminando por allí. Y luego que abre camino, si ha de buscar comida, el lobo se va a la parte de atrás y él ahora está dando ¿qué? Protección. ¿Qué es lo que está diciendo él? Que nuestro Dios es quien nos abre camino y es quien nos da protección. Nos abre camino y nos da protección. Entonces, en el liderazgo que usted tiene, ¿qué tiene que buscar usted? Usted tiene que buscar la manera de que las personas que Dios le ha entregado en esos grupos familiares siempre exista y haya una palabra fresca. Que pueda existir si no hay una palabra fresca que pueda tocar el corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque las personas que van a los grupos van cansados. Van cansados de la rutina, del trabajo, de lo que han estado viviendo. Y cuando ellos entran a la casa, a ese grupo que tú estás siendo el líder de ese lugar, están esperando de ti, no un cuento, sino que están esperando una palabra para ellos descansar. Por eso es que el compromiso de un grupo familiar no es simplemente, no, yo tengo el grupo y me toca tal día. No, hay que planificarse. Hay que ayunar por ese grupo. Hay que orar por ese grupo. Hay que escudriñar la palabra para ese grupo, para darle la mejor palabra a esas personas, para que puedan ser ¿qué? Edificadas y puedan descansar en la palabra que Dios ha puesto en tus labios. Esa palabra está en ti. Y Dios lo que quiere es que le des el mejor mensaje. Ahora, pastor, lo que pasa es que a mí me pasa una línea de todos los domingos. Ok, tú la vas a agarrar. ¿Y qué vas a hacer? Te la vas a comer, te la vas a saborear tú primero. ¿Por qué? Porque el que es líder, primero Dios le habla a él y después él da lo que Dios le dio. ¿Ustedes están aquí? Pero hay algunos que el día que les toca, dicen, ay Señor, rapidito, vamos a ver qué fue lo que vieron. Ay Dios mío, esto es. Y hablan 2 puntos. No, usted tiene que prepararse para eso. Porque las personas que están anhelando una palabra, ¿para qué? Para que sean confrontados y puedan descansar. David está diciendo, Dios siempre busca la manera que nosotros descansemos en Él. Dios siempre nos dará una palabra donde nosotros seamos como completamente edificados. Y viene y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe qué hacía ese pastor o qué hacía David? Los pastores en la antigüedad, para darle agua a las ovejas, la llevaban a agua de reposo. ¿Qué era agua de reposo? Era donde había o existían aguas tranquilas, aguas calmadas. Porque donde hay agua con mucha turbulencia, ¿qué va a pasar con la oveja? De una vez se iba a asustar y se iba a ir. ¿Qué hacía el pastor? Buscaba una piedra muy pesada, la rodaba, la lanzaba en el río, la piedra calmaba el agua y luego colocaba las ovejas a recibir de qué? De esa agua. Para que la oveja ¿qué? La oveja pudiese tomar esa agua en donde de reposo. Por eso es que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de qué? La palabra senda significa camino. ¿Qué significa senda? Camino. Ahora, ¿qué hacía ese líder? Buscaba la manera, o ese pastor, ¿qué hacía? Buscaba la manera de que las ovejas caminaran por el buen camino. Porque todo el que era pastor tenía que cuidar las ovejas de que no se comiera la cosecha del vecino. Si las ovejas agarraban de lo que no era de él, el pastor se iba a meter en un lío. O el pastor se iba a meter en un problema y tenía que pagar lo que las ovejas se comieran. ¿Por qué? Porque siempre tenían que guiarlos por dónde? Por el camino. Porque las ovejas siempre que hacían, buscaban la manera de comer. Y el pastor tenía que decirle, espérate, tú no puedes comerte eso. Tú vas a comer lo que nos pertenece. ¿Cuánto me dicen al Señor? Tú vas a comer lo que nos pertenece. Ay, ay, ay. El problema de hoy día es que queremos recibir de todo el mundo y menos del liderazgo que Dios ha establecido en la iglesia. ¿Cuánto están aquí? Compartimos los videos y las predicaciones de cualquier otro pastor y menos de tu pastor. ¿Cuánto están? Ay, Dios mío, ¿cuánto están? Me estoy metiendo un problema aquí. Que no le gusta el caldo, se le da 2 tazas. Y nos encanta en realidad compartir a otros
cuando en realidad eso no velan por ti. Esos no son los que te dan la palabra y los que están pendientes de ti semana tras semana. Entonces, si Dios ha colocado un liderazgo, vamos por lo menos a escuchar el liderazgo y honrar el liderazgo. Honrar, la honra no tiene que ver con dinero, nada más. La honra es respetar al liderazgo que Dios ha colocado. La honra a tu padre, a tu madre, no es nada más cuando tú le llevas un mercado a la casa, mamá te traje esto, no. Es cuando tú respetas la autoridad sin importar la edad que tú tengas. ¿Por qué? Porque tu papá y tu mamá fueron primero que tú y saben todo lo que tú necesitas. Usted podrá tener 30, 40 años y su mamá le da un golpe, se lo está dando porque ella sabe por qué se lo está dando. Entonces usted tiene que honrar. ¿Y qué es honrar? Honrar no es nada más. Mira, pastor, te traje eso. No, es respetar la autoridad. Entonces, si vamos al caso, cuando yo estaba allá en Dominicana, yo no le pedía dinero a la gente, pedía era que se pudiera respetar la autoridad que Dios colocó. ¿Y qué respetar la autoridad? Respetar la visión que Dios entregó en el lugar. Otros bendicen al Señor. Entonces, si Dios ha entregado una visión, yo no puedo hablar otra cosa que no tenga que ver con la visión de la casa. ¿Por qué? Imagínense ustedes que ustedes vayan a los grupos y ustedes comiencen a hablar otra cosa y digan, no, no me parece que ustedes me mandaron, yo voy a hablar otra cosa que yo quiera. ¿Eso es honra? Dios mío, tengo que agarrar los pelos, pero no tengo. ¿Cuántos están aquí? Como dicen en Dominicana, parece piedra, pero es pan. Parece piedra, pero es pan. Entonces, la honra tiene que ver con respetar, con respeto. Ahora, si usted quiere traer algo, pues tráigalo, ¿verdad, pastor? Lo recibimos y lo recibimos como honra. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura, el mismo salmo que estamos leyendo, dice que junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de... O sea, decir, por sendas de rectitud. La palabra justicia ahí es rectitud. Por sendas de rectitud, por sendas rectas. O sea, decir que el líder va a velar por los que están a su cargo, para que no caigan en áreas que en realidad sean dañinas, para que no tomen lo que no es suyo. Tiene que cuidar muchas veces de lo que esa persona está escuchando o está recibiendo. Wow. Yo recuerdo que teníamos servicio. La iglesia pequeña, tú sabes quiénes van y quiénes no. Y yo ahí decía, falta fulano de tal, me falta este, me falta otro. Faltaban como 7 y éramos como 30, imagínense ustedes. Y él preguntaba, hermano, ¿dónde ustedes estaban? Ay, pastor, lo que pasa es que vino fulanito de tal y estaba lanzando una palabra poderosa allá. Y le decía, pero el domingo fuimos culto en la iglesia. El domingo tuvimos culto en la iglesia y tú estabas para otra casa. ¿Cuántos están aquí? Tú estabas para otra casa. Y tu casa es esta. Así que defínete si esta es tu casa o te quieres ir para allá. ¿Cuántos están aquí? Porque hay gente que come aquí y come en todos lados. Y cuando llegan aquí, llegan con una doctrina medio rara. Y a veces el pastor vaya después cómo hacer con ese sancocho y limpiar la mente a una gente. No es fácil. ¿Cuántos bendicen a Dios? Después llega una doctrina rara y dice, no, yo no tengo por qué estar sujetando a nadie. La otra vez llegó uno y dice, no, yo fui a una iglesia donde me dijeron que yo más nunca tengo que diezmar ni ofrendar. Yo mi diezmo tengo que llevárselo a los pobres. Es más, el pastor me dijo que ellos tienen allí como un centro de ayuda y que si queremos diezmar, que diezmáramos allí, que se lo íbamos a llevar a los pobres. No me quiero meter, pero es otro lío también. ¿Cuántos están aquí? Si usted está en casa y usted diezma en otra casa, eso es como una persona que tiene una esposa, no lleva la comida a su casa, se la lleva a la amante. Eso se llama adulterio espiritual. Usted es un adulto espiritual. ¿Por qué? Porque si en la casa que tú estás comiendo buen pan, si en la casa que tú estás comiendo la palabra, ¿qué tú haces
llevando a otro lugar. Tuve una buena cara seria aquí, sonríe, que Cristo le habla. Pastor, Eduardo, pónteme el camino que yo me monte y me voy. Entonces dice la Escritura, muy rápido. Dice la palabra: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza. Perdón, estoy botado aquí. Ajá, me fui. Ok. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré qué. Porque tú estarás con qué. Conmigo. ¿Por qué menciona eso? Porque las ovejas, siempre había una oveja que era medio rebelde. ¿Por qué toda oveja necesitaba un pastor? Porque cuando usted investiga las ovejas nada más tienen visibilidad y tienen visión para 1 metro. Las ovejas tienen visión, naturalmente, nada más por 1 metro. Las ovejas ven nada más de ahí a ahí. Y nada más ese círculo. Por eso es que el pastor le colocaba un nombre a cada oveja. Lolita, Campanita. Cada oveja tenía un pastor y cada oveja tenía ¿qué? Por eso es que ahora viene Jesús y dice que el pastor llama a la oveja por su nombre. Y la oveja que conoce a su pastor la va a atender. ¿Por qué? Porque en Israel existía un solo redil para todos los pastores de Israel. Existía un solo redil para todos los pastores. Y cuando caía la tarde, todos los pastores agarraban las ovejas y las llevaban hasta ese redil. Cuando las metían en el redil, se puede imaginar toda la cantidad de ovejas de Israel que había, que estaban en un solo redil. Pero cuando llegaba el pastor Cuarta, y decía, Lolita, la oveja de una vez salía, porque conocía la voz de su pastor. Conocía la voz de su pastor. Por eso es que él viene y dice: los que son verdaderamente mis hijos, cuando me escuchan hablar, van a saber que soy yo. Cuando usted sabe y tiene identidad, usted sabe quién es su Padre Celestial. Usted sabe quién es su Dios. Usted sabe que la palabra de Dios está en su vida. Usted va a entender quien está hablando a su alma y a su espíritu. Entonces, la oveja salía de acuerdo al nombre porque entendía. Ahora, toda oveja tenía nada más y tiene nada más la visión para 1 metro. Por eso es que necesitaba un pastor. Porque el pastor la guiaba y le daba a entender: no te metas por aquí, te vas a caer, no te vayas para allá. Por eso es que Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de qué, de muerte. ¿Por qué? Porque en la noche, en la oscuridad, la oveja no ve nada. La oveja no distingue el lobo. Entonces, como está en una sombra de muerte, como está en oscuridad, no ve absolutamente nada. Es lo que está diciendo: aunque yo ande ahora mismo como una oveja que al parecer no tenga pastor, está diciendo él, en medio de esta oscuridad, yo sé que tú sí me ves, Señor. Aunque no tengo la mayor visión y la mayor visibilidad, yo sé que tú me estás guiando y tú estás conmigo. Hay momentos donde tú sientes que no hay nada, pero hay un Dios que lo ve todo por ti. Hay un Dios que te guía. Hay un Dios, aleluya, que avanza y te dice: camina, camina, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen en ese pastor? Ese pastor está contigo. Y dice: no te veré mal alguno, porque tú estarás con qué. Dice: tu vara y tu callado me infundirán qué. ¿Me infundirán qué? Todo pastor tenía una vara. Bueno, compadre, esto. Tenía una vara. La vara era el elemento. Dice que tenía alrededor de 2 metros de altura. La vara. La vara representaba en Israel la autoridad. Representa también lo que es la palabra. Representa lo que es la ley. Representa promesa. Es lo que representa en sí la vara como tal. Pero todo pastor necesitaba una vara. ¿La vara es para qué? La vara era para corregir a la oveja y decirle: entra en el camino de senda de justicia. Entra en la senda de justicia. Y le daba con la vara. ¿Por qué? Porque las ovejas, como no tienen esa visibilidad o esa visión que tiene la oveja, se iba para el pastor y dice: espérate, para allá no. Y la oveja: sí, no. Le daba y la metía para acá. En el rebaño de 100 ovejas, siempre había una oveja rebelde. ¿Qué hacía el pastor? El pastor agarraba con su vara, corregía a la oveja y la metía. Miren todo lo que usted tiene que hacer como líder. Aquellos que son líderes. Agarraba la oveja y la corregía.
le decía, métete en el grupo firme. Se quería salir, jefa, le mandaba un WhatsApp, ¿para dónde tú vas? ¿Le ha pasado? Ay, pastor, estoy cansado. Yo también. Ay, líder, yo no sé qué hacer. Yo también, estoy cansado de venir para que mete la misma cara a ti todos los días. Pero yo sí que tengo la vara. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Le daba la oveja y la metía en el redil, pero siempre había una oveja rebelde. ¿No se ha encontrado usted con alguien así? Usted le dice, varón, el grupo empieza a las 6 y te llega a las 8. Llega nada más cuando está compartido. Cuando están dando pedacitos de pan, alaba. Entonces, ¿qué sucede? Siempre había una oveja rebelde. ¿Qué hacía el pastor? El pastor llegó un momento que se cansaba de usar la vara, agarraba la oveja y ¿sabe qué hacía? Le partía la pata. Es doloroso, ¿verdad que sí? Hay unas cuantas ovejitas por ahí que le van a partir la pata. Entonces, le partía la pata. Una vez que le partía la pata, el pastor no le dejaba con la pata partida. Se le entablillaba. ¿Y sabe qué hacía el pastor? La agarraba y la montaba en sus hombros. Eso es lo que se conoce como la disciplina de Dios. No como la disciplina que durante mucho tiempo implementaron en la iglesia. Para cometer un pecado, tienes 20 años de disciplina en el último banco. Todos te van a secar, no eres nadie, no vales nada. Tú te secabas ahí como un ramo de yuca. El sol, había como que ponían el sol nada más para que te diera a ti, no te daban agua, no te daban nada, no te saludaban. Tú eres el mismo diablo sentado en la última silla. El pastor te miraba y tú decías, demonio, sal de mí, porque tú creías que estabas endemoniado. Y esta era la disciplina de antes, pero la verdadera disciplina es aquella que te corrige. Y es aquella que te dice, mañana te vas a evangelizar conmigo. Mañana, ay pastor, mañana vas a predicar conmigo y te vas a ir conmigo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Por qué? Porque este asunto es caíste cuando levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre del Señor. La intención de esto no es que te quedes en el piso, la intención de esto es que tú te levantes en el nombre del Señor. No te diga que te abandone en un lugar y te deje 30 años de disciplina. No, ¿sabe que me encanta aquí? Lo de esta casa, ¿cuánto creen que es una casa de fuego? ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe que me encanta? Que aquí no les gusta ver mucho a nadie sentado. Eso te lo puedo decir yo, que desde que llegué no me he bajado de aquí. Ando con la vara en la mano todavía. Entonces le partía la pata y se la montaba en el hombro. Y llegaba un momento que agarraba y la volvía a colocar ¿en dónde? En el mismo rebaño. Entonces aquella ovejita que quería adelantarse, ¿qué hacía la oveja? Se volvía a meter ¿en dónde? En el redil, con la pata partida, pero iba caminando con las demás. Porque esto no es un asunto de división, no. Esto no es un asunto de que no, yo lo hago yo, no, esto es un asunto de equipo. Aquí esto es algo colectivo. Esto tiene que ver con unidad. La unidad no guerrera, la unidad es lo que conquista. Esto no es que tú sabes más que todo el mundo, porque a veces tenemos gente en la iglesia que se lo sabe todo. Son los sabiosos, ¿por qué me dicen a Dios? Dice, oye, yo no necesito ser esto, yo lo sé hacer, ¿verdad? Eso yo te lo hago. Oye, ahora me salió una corneta. Yo la traigo. Varón, que se partió ese. Varón, yo lo arreglo. Está como los yolos, tiene unción de los yolos. Yo lo reprendo, yo lo bautizo, yo le oro. La unción de los yolos. Entonces, esto no es un asunto de quién es el que más sabe, no. Esto es un asunto de humildad y humillación. De saber caminar con el grupo, saber caminar en la visión, saber caminar en lo que Dios nos está estableciendo, saber caminar en lo que Dios ha encomendado en ese lugar. Porque imagínense que yo venga desde otro lado y diga, no, pastor, no me encanta esa visión, yo tengo otra visión. Yo soy no, pues entonces. Porque la obra es meterme y caminar con esa gente, aprender de esa visión y sujetarme a la visión. Entonces se le partía la pata y se la colocaba en orden a caminar nuevamente con las mismas ovejas. Pero dice, tú vara y tú callado me fundirán ¿qué? Claro, no se parece, tiene un parecido. Pero el callado era como especie de un bastón del tamaño de la vara. Y dice que en la parte de arriba era completamente ondulado. Y yo preguntaba, ¿para qué? Y cuando me meto en uso y costumbre de Israel,
El pastor tiene que tener la vara porque la vara representa corrección, representa la palabra, representa promesa. Pero cuando comienzo a escudriñar qué hacía el pastor con el callado, yo creo que vengan rápidamente 5 o 7 personas acá, vengan rápido, corran, no todos a la vez, vengan. Esta ovejita está buena. Bastante delante. Venga, tres más, venga. Corre. Mujeres también. ¿Tienen miedo de que con la vara? Vayan, hombre. Hombre. Falta uno. Oveja mayor. Hay una abejita que allá Allá va la ovejita. Ok. Vamos a hacer especie de timón. Pónganse todos juntos allí. Viéndose allá. Ok. Varón, mire, yo soy el pastor, cuidado. ¿Ah? ¿Qué pasa? Siempre había una oveja que quería salirse del redil. ¿Lo saben? Lo comenté. ¿Quién va a hacer una reverencia? Nada más por mí, siempre quería salir. ¿Qué hacía el pastor? El pastor tenía ¿qué? El pastor tenía la vara. ¿Y qué hacía? La guiaba. La palabra te guía. La palabra te corrige. ¿Usted ve que se está moviendo? ¿Es aquí, bro? La palabra te guía, te corrige, te da corrección. Pero el callado, ¿qué hacía el pastor con el callado? Lo agarraba por la plata y le decía, ven al rebaño. Se salía otra, porque salga, cabrón. A veces todos pasamos por cierta rebeldía. Lo corregía y lo jalaba. ¿Y la metía en dónde? ¿Qué pasa? Que la vara representa la palabra de Dios. Y el Espíritu, lo que es ese callado representa el Espíritu Santo de Dios, que te redarguye y te mete nuevamente en el redil. Te podrás salir, pero si Dios es tu pastor, te va a corregir y te va a introducir nuevamente. Te va a introducir nuevamente. ¿En dónde? En el rebaño. En el redil. Entonces, ¿qué necesita cada líder? Palabra. ¿Y qué necesita? El respaldo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando me refiero pastor, ustedes pastorean en su casa también, usted está pastoreando hijos. Hay momentos donde el muchacho no escucha la palabra. Pero ¿qué pasa? No importa, síguele predicando que en cualquier momento el Espíritu Santo lo va a jalar. Y lo va a traer a la vida. Lo va a traer porque el Espíritu Santo recordará siempre las palabras que tú les has hablado. No son en vano las palabras que tú le has ministrado. El Espíritu Santo sabe que tú quieres ver a ese muchacho en la casa. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que dice, tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. La palabra de Dios en nuestra vida promueve lo que es seguridad y confianza. Esa palabra en nuestro ser lo que hace es eso, que nos da ¿qué? Corrección. Nos ayuda a vivir correctamente delante de lo que es su presencia. Voy a compartir otras cosas y lo dejo por acá, porque el tiempo ya se me ha pasado. Miren, la Escritura dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? ¿Quién lo dice? Jesús. Y quien lo está diciendo es el verbo hecho carne. Y sé que el verbo, la palabra verbo, como usted lo investiga en el castellano, que está hablando, es la palabra en acción. O sea, lo que está diciendo, yo la palabra, traigo descanso sobre aquellas personas. Por eso dice, venid a mí a la palabra. Todos los que estén trabajados y encargados, que yo os haré ¿qué? Y llevad el yugo sobre ¿qué? Sobre vosotros. ¿Y qué pasará con ese yugo? ¿Y qué pasará con esa carga? Que se va a alivianar. Entonces, somos llamados en este entonces, ¿para qué? Para llevar la palabra, para que la gente tenga descanso, no para que lleven más cargas. Tenemos personas que a veces cuando ministran, lo que en vez de liberar, están encargando a la gente. Usted tiene que traer una palabra, siempre en sus labios, que traiga, que pueda en realidad renovar la fuerza de la gente para que siga avanzando y siga caminando en el Señor. Hay personas que son asesinos espirituales, se paran a veces y matan a todo el mundo.
No, un mensaje tiene que tener, número uno, exhortación. Nótelo, tiene que tener exhortación. Toda predicación tiene que tener una exhortación. Pero toda predicación tiene que tener edificación. Y toda prédica y toda palabra que se habla tiene que tener consolación. Si su prédica nada más tiene lo que es esa confrontación o esa exhortación nada más, ese mensaje no viene de Dios sino de su carne. ¿Por qué? Porque vas a hablar según lo que viste en la iglesia. Usted podrá conocerse todos los problemas de la casa, pero usted nunca puede hablar de los problemas de la casa en el altar. Usted tiene que hablar la palabra bendita de Dios Todopoderoso. Hablar palabra. Porque eso te va a identificar a ti como un verdadero líder. Porque nunca vas a hablar de los problemas que ya alguien te comentó. Porque hay unos que tienen la unción del indio. Viven lanzando flechas. Y hay un grupito que se conocen y tú escuchas, habla Jehová, yo no sé para qué es eso, papá. Dios le habla a todo el mundo y menos a ellos. Pero el predicador tiene la unción y lanzamos la flecha. Y tú que estás ahí, que sabes que él conoce tu problema, tú te sientes ya que te han lanzado 700,000 flechas. Sientes que vas a morir. Entonces, todo mensaje necesita edificación. Ese mensaje tiene que edificarte. Tú tienes que irte para tu casa como que, wow, Señor, respirando, te confrontaste, voy a avanzar. Sentí que creció. Y tiene que tener, por supuesto, ¿qué? Tiene que consolarte, tiene que animarte a avanzar y a seguir hacia adelante. Entonces, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera a mí. ¿Por qué Jesús dice? ¿Por qué Jesús dice? Jesús se está refiriendo a los bueyes en aquel entonces, en la antigüedad, que araban la tierra. Todo buey tenía que ser del mismo tamaño para poder arar la tierra. ¿Cuántos bueyes se usaban? Se usaban 2 bueyes. Tenían un yugo. ¿Qué era el yugo? El yugo era una estaca de madera que la llevaba ¿quién? Los bueyes. Entonces, ¿qué pasa? Los bueyes tenían que cargar ese yugo. Si había un buey que era más pequeño, ¿qué pasaba? Se iban a cansar, iban a terminar fatigados, iban a terminar ¿cómo? Cansados. ¿Por qué? Porque no eran del mismo tamaño. Eso es lo que se conoce como yugo. Todo lo que va en yugo desigual, vas a terminar cansado y cansado. Y yugo desigual no tiene nada más que ver con pareja, tiene que ver con trabajo. Tiene que ver con responsabilidades. ¿Cuánto están recibiendo aquí? Hay trabajos que te llevan a veces así. Le da más al trabajo y menos a Dios. Pastor, que la situación está difícil. Sí, la situación está difícil. Pero yo sé y conozco un Dios que honra y bendice a aquellos que le piden al Padre. Yo conozco un Dios que bendice. Hermano, a Dios no se le da el primer lugar, a Dios se le da todo. Porque Dios tiene que ser todo en tu vida. Dios tiene que ser todo en tu vida. Y si Dios es todo en tu vida, vas a meter a Dios en tu familia. Lo vas a meter en tu trabajo. Le vas a dar el lugar que se merece la familia, pero Dios va a estar allí. Entonces, ¿de qué tamaño tienen que ser los bueyes? Del mismo tamaño, ¿verdad que sí? Tiene que ser del mismo tamaño. Entonces, amado, ven acá. Chuyo, que usted no lo apellido. Pero deja que llegue, bueno. ¿Qué va a pasar allí? ¿Ah? ¿Tiene el mismo tamaño? ¿Verdad que no? ¿Qué va a pasar allí conmigo? ¿Me voy a cansar yo? ¿Se va a cansar él? Siempre, vamos, gracias. ¿Qué pasa? Siempre existía un buey que se conoce como buey manso. Por eso que viene y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, que yo soy ¿qué? Manso. ¿Por qué el buey era manso? Porque ya estaba adiestrado y era el buey mayor. Entonces a ese buey siempre le colocaban al lado un buey más joven. Y el buey más joven siempre era rebelde. ¿Por qué le colocaban el yugo? Porque el buey manso
cuando el güey quería irse, vamos, ven acá, no te puse de repente, tú no me dio, venga. Un simple ejemplo. Cuando el güey joven, bueno, yo soy más joven. Por eso le digo un ejemplo. Cuando el güey joven quería irse a aquel lugar y no quería hacer el trabajo, el güey manso lo jalaba. Lo hacía caminar para seguir arando la tierra. ¿Te quería echar allá? Lo jalaba. Y seguía caminando en rectitud para cumplir la misión, ¿arando qué? Seguir arando la tierra. Entonces, ¿qué hacía ese güey manso? Adiestraba al güey que a su joven. Puede sentarse, hermano. ¿Qué hacía? Lo adiestraba para que caminara ¿cómo? En rectitud. Porque Jesús está diciendo, si ustedes caminan conforme a lo que yo les estoy diciendo, se van a cansar menos. Aleluya. Van a caminar en libertad y van a terminar el trabajo sin fatiga al finalizar el día. Y simplemente me van a dar gracia y me van a dar la gloria. Me van a dar la exaltación en todo momento y en todo tiempo. Alguien que tenga mi tamaño. ¿Ah? Venga, vamos usted. Ajá. Yo no está más alto que yo. ¿Ah? Ok, ¿sí? ¿Qué va a pasar allí? Tenemos el mismo tamaño, ¿verdad que sí? ¿Y vamos a hacer qué? El trabajo. Vamos a hacer el mismo trabajo y vamos a terminar menos cansados y vamos a hacer lo que la palabra nos ha estipulado. Otro momento un fuerte aplauso al Señor. Usted como líder quiere descansar. Usted como líder quiere fluir en Dios, en su vida. Llénese de la palabra de Dios. Camine conforme al yugo de la palabra de Dios. Camine con gente, con personas que le puedan aportar. Personas que le puedan motivar a usted a ser mejor y a caminar. Y que le diga, varón, que sea buen consejero y que la palabra de Dios siempre esté en sus labios y esté en su boca. No trabajen con gente que no tiene fe. Usted de repente dice, mira, vamos a hacer una actividad poderosa ese día, varón, ¿de dónde tú vas a sacar dinero? Reprenda eso. Varón, tú no vas a lograr eso, eso es imposible. Esa gente no escucha. Si usted lo escucha a él, esa gente no va a escuchar. Por eso es que cuando Moisés subió a la cumbre de la montaña, ¿quién se llevó a Moisés? Se llevó a Aarón y se llevó a Hur. ¿Qué significa Aarón? Aarón significa amigo, consejero. Y Hur significa el que conoce las alturas. O sea, Moisés no se llevó a cualquier persona para allá arriba. Él se llevó a alguien que cuando estuviese cansado le diera el consejo. ¿Está entendiendo? Que cuando se sintiera debilitado, entendiera y dijera, vamos a levantarle la mano al hombre. Se llevó a alguien que se conocía el camino y conocía las alturas. Y Dios te está diciendo, quiero que camines en mi presencia, con mi palabra, y que camines con gente que pueda aportarte. ¿Cuánto bendicen al Señor? Si te puedes acercar al pastor, enséñame. Yo quiero aprender, pero tienes que tener un corazón y una alma enseñable delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Denle un fuerte aplauso al Rey. Póngase de pie en esta hora. Que Dios del cielo le bendiga grande y poderosamente. Creemos que ese Dios está aquí.